Vamos en vivo a Venezuela, ¿es esto? A Caracas está Enrique Márquez tras su sorpresiva aparición en el Congreso de los Estados Unidos, convocado por Donald Trump como un ejemplo de un preso político que acababa de ser liberado por la presión estadounidense y que justamente ahora lo vemos, que lo liberaron, lo llevaron a Washington D.C. y ahora está nuevamente en Caracas. Lo escuchamos. Vamos a aspirar a la transformación de todo el sistema de justicia. Vamos a aspirar a que en Venezuela haya justicia. Pero sí estoy de acuerdo con la ley de amnistía, en los términos aprobados, como un primer paso, no como el paso definitivo y último, sino como un primer paso. Allí reconozco el trabajo de la Asamblea Nacional, a los diputados que desde la oposición están luchando allí. Vaya mi saludo y mi reconocimiento a todos. Y vaya mi reconocimiento a la Asamblea Nacional, que debe colocarse a la altura de lo que le demanda el país en este momento. Se habla de perdón, estoy de acuerdo con el perdón. Y de aquí digo que en mi corazón no hay ningún rencor, ningún resentimiento, ninguna factura pendiente. Dios afortunadamente me ha lavado el corazón de esos sentimientos y hoy lo que tengo es esperanza, visión positiva para mi país y unas ganas infinitas de trabajar para continuar de la mano de todos los venezolanos construyendo lo que tenemos que construir. Usemos los mecanismos de la ley de amnistía. Esa ley no está completa, pero hay unos mecanismos ocultos dentro de ella. Bueno, no ocultos, no quiero ser injusto, se muestran los mecanismos. ¿Para qué? Para que en conjunto con esa ley de amnistía, la Constitución, el Código Penal y voluntad política, no quede ningún preso político en Venezuela, por ninguna causa. Y no solo vayamos a la libertad, vayamos a la reparación, al resarcimiento, al acto de contrición, si hay perdón verdadero, y a la no repetición. Si esa ley de amnistía debe servir para algo, si los momentos que estamos viviendo deben servir para algo, es para que todos los venezolanos nos comprometamos a que no se repita esta locura en la cual hemos vivido durante los últimos años, en la cual todos hemos sentido miedo de ir a la cárcel, todos hemos sentido miedo de llegar a una oficina del Estado, porque el Estado dejó de ser amigo del pueblo para convertirse en enemigo del pueblo venezolano. Cada oficina es un problema, cada trámite puede ser extorsivo. Allí eso lo tenemos que cambiar. Y creo que en el marco de la ley de amnistía, iniciando por allí, alando el hilo virtuoso de nuestro entendimiento, debemos llegar a resolver. Hicimos todo lo que pudimos para arreglar las cosas de otra forma. Y el pueblo es testigo. Marchas, contramarchas, instituciones, el voto como mecanismo de solución. Y sin embargo no se pudo. No se pudo. Nicolás Maduro insistió, Nicolás Maduro y su gobierno insistieron en suprimir las libertades políticas y económicas. Insistió cuando todo el mundo le estaba pidiendo que no lo hiciera, porque no hay venezolano que no estuviera deseando que Nicolás Maduro corrigiera camino. Yo creo que no había nadie dentro del chavismo, dentro del gobierno, dentro de la oposición y en las calles de Venezuela, todos aspiraban a que hubiera un cambio de rumbo. Sin embargo, no, por aferrarse al poder, Maduro lo que creó fue caos, miseria, atraso, migración durante tantos años, por el puro placer de aferrarse al poder. Y yo digo, para eso es el poder. El poder es para acabar con un país. El poder es para terminar en el caos y la miseria. El poder puede envilecer tanto el corazón de un hombre para no darse cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo. Hicimos todo lo que pudimos. Nosotros desde el 2024 lo advertimos y no quiero ser repetitivo, pero lo advertimos luego de la elección. Dijimos, esto no va por buen camino. Hay que corregir.
Y es más, desde noviembre del 2024 dijimos, hay que aprobar una ley de amnistía para poder abrir cauce a las posibilidades de entendimiento, para que no lleguemos a más allá. El pedir la ley de amnistía, el resultado para mí fue la cárcel. Para el pueblo fue la miseria. Pedimos respeto a la Constitución en aquel tiempo. El resultado para mí fue la cárcel. Para el pueblo, caos, miseria y atraso. Maduro tuvo, y repito, todas las oportunidades. El país se lo pidió, la comunidad internacional se lo pidió. Las informaciones que recibo hoy en día, porque cuando estaba dentro de la cárcel no recibí nada, fue que toda la comunidad internacional, del Vaticano para abajo, hablaron con Maduro y le dijeron, por favor, vamos a corregir. Y no hubo forma, no escuchó. Hoy, luego de un desenlace, hubo un desenlace. Se proponen reformas. Bienvenidas las reformas. Hoy se proponen cambios. Bienvenidos los cambios. Es el mismo gobierno, pero son otras políticas. Son cambios que se proponen. Bienvenidos. Se propuso y se aprobó una nueva ley de hidrocarburos. Bienvenida. No es perfecta, pero es buena para lo que necesitamos los venezolanos. ¿Qué necesitamos los venezolanos? Mi familia, la de ustedes, ¿qué necesita? Prosperidad, apertura económica. Hemos estado atados de manos como en una camisa de fuerza durante todo este tiempo, que el Estado ha avasallado al sector privado y ha acabado con la producción petrolera de 3 millones a menos de 1 millón. Se corrige hoy el camino y se hace una apertura gigante en el sector petróleo. Bienvenida, estoy de acuerdo. Pero ojo, llamo la atención hacia los trabajadores y hacia el salario. Esta apertura no puede ser para beneficiar al capital solamente, para beneficiar la macroeconomía y los números positivos del país. No, que vamos a crecer el 15%, no, que vamos a sacar millones de barriles de petróleo. Y yo digo, ¿y dónde está la gente? Porque ¿dónde está el salario? Porque no se trata de una apertura más, no puede tratarse de una apertura más asociada al capital y a las empresas. Tiene que asociarse al país. Tenemos que aprender de los errores. Por eso desde acá llamo la atención para que el pueblo esté vigilante, para que esta oportunidad de apertura petrolera no se pierda, para que no la perdamos los venezolanos. Se proponen reformas institucionales también, y se empieza a caminar en ese sentido. Y vimos con sorpresa cómo renunció el fiscal y renunció el defensor del pueblo. Yo digo, eso es positivo. También es positivo. Y yo digo, no perdamos la oportunidad de hacerlo bien. No perdamos esa oportunidad. Necesitamos un fiscal y un defensor del pueblo que represente al pueblo y a la Constitución, no al gobierno. Llamo la atención a que se hagan las cosas bien. Yo conocí al señor fiscal Caregui Lanzá por allá en el año 2000. En ese momento lo llamaban defensor de los derechos humanos. Hoy terminó siendo una de las personas más rechazadas del país. Personaje gris, que se mueve en las tinieblas, en la oscuridad. Y yo digo hoy, ¿tiene derecho el fiscal general de la República saliente a aspirar a ser defensor del pueblo? Es lo que los venezolanos aspiran. Si ese fiscal fue el que nos negó los derechos principales, fue el que estuvo acusando de terrorismo y traición de la patria a personas honorables de Venezuela, que les negó los derechos, ¿es posible que ese señor esté habilitado para ser defensor de los derechos de los venezolanos? No, no es posible. Ese enroque tenemos que rechazarlo. Ni siquiera como encargado
Ni siquiera. Y llamo la atención a la Asamblea Nacional porque, como decimos en Venezuela, la masa no está pa' bollo para seguir abusando y de entonces designar las instituciones en un conciliablo, en una cúpula, en un acuerdo cupular. No, vamos a poner a este, vamos a poner al otro. No, señor. Para eso está la Constitución y sus mecanismos. Ni siquiera como encargado. Ojalá nos escuchen en la Asamblea Nacional, porque no merece estar allí. Mucho daño el que ha causado. No merece ocupar una posición en el Estado venezolano de nuevo el señor Tarek William Saab. No perdamos la oportunidad, repito, ¿dónde está la sociedad? ¿Qué es lo que quisiéramos ver todo? Que el fiscal y el defensor del pueblo fueran designados no como parte del gobierno, porque no son parte del gobierno, son parte del Estado, que es diferente. Que sean gente que pueda hacer su trabajo con autonomía frente al gobierno, porque el fiscal, caramba, qué responsabilidad, tiene que defender los derechos de los venezolanos. Tiene el monopolio de la acusación penal y tiene que defender los derechos. Imagínense la responsabilidad. Ahí tiene que haber gente honorable, que no le rinda cuentas al gobierno, sino que le rinda cuentas al pueblo y al Estado venezolano. Repito, no perdamos la oportunidad. Tenemos que construir mecanismos para que la sociedad participe. Es verdad, hay un comité de postulaciones del Poder Ciudadano que se va a activar. No es suficiente, no es suficiente. Yo celebro la designación de las comisiones de paz y de entendimiento, donde hay gente que respeto, gente honorable que está allí, pero no es suficiente. No, podemos correr el riesgo de estar pegando una carrera para nombrar un fiscal y un defensor del pueblo y hacerlo mal. Y las consecuencias de hacerlo mal son terribles, porque nadie cree en la Fiscalía ni en la Defensoría del Pueblo hoy. Dígame usted quién va a la Fiscalía a pedir que lo ayude, o a la Defensoría a pedir que lo defienda. Nadie cree en eso. No perdamos la oportunidad, llamo la atención a que no se pierda la oportunidad. Abramos la consulta para que esto salga bien. A la señora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le toca hacer los cambios. Las circunstancias de la vida, el peso de las circunstancias la tienen en la presidencia encargada de la República. Y le toca a ella hacer los cambios. Ella dirige el país actualmente, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, no podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos caer en fantasías. Hay un hecho cumplido. Y yo en lo personal, desde la oposición en la que me encuentro, porque no soy parte del gobierno, ni he sido parte del gobierno, abogo porque esos cambios se profundicen. Abogo para acompañar esos cambios. No como aquel que da un cheque en blanco, sino como aquel que está vigilando que esos cambios no conduzcan a cualquier cosa, a una perpetuidad o a la misma historia que hemos vivido hasta ahora, sino para que esos cambios conduzcan a la democracia, conduzcan a la estabilidad y a la gobernabilidad en el país. Cambios en petróleo, en economía, en instituciones, retorno de las libertades. ¿O es que no hace falta en Venezuela la libertad de expresión? ¿O es que tenemos el paraíso en libertad de expresión? No, no es verdad. Y los periodistas, ustedes, lo saben mejor que nadie. Necesitamos libertad de expresión y eso significa que debe haber voluntad política del gobierno para restituirla a plenitud. Donde nadie sea perseguido por lo que dice. La derogación de la ley del odio, por ejemplo, eso es un grito del pueblo venezolano. Bueno, la palabra de Enrique Márquez, atención con lo que estamos viendo en este momento.
porque obviamente Enrique Márquez protagonizó una de las imágenes más impactantes que se vieron en el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump el martes. Hasta donde se sabía, Márquez estaba secuestrado por el régimen desde que después de las elecciones de 2024, en la que él se presenta como un candidato de una oposición un poquito más complaciente con el régimen, digamos. Una oposición que era conveniente para el régimen porque había quedado por fuera de las internas que consagran a María Corina Machado como opositora, donde estaba obviamente la oposición real. Más allá de eso, él tiene la valentía de efectivamente ir a reclamarle al Consejo, ir a reclamar al Supremo Tribunal que mostrara las actas y pide todas estas cuestiones por las cuales termina siendo secuestrado. Bueno, apareció, como sabemos, en las gradas del Capitolio, luego de que Trump habla de cómo él estaba liberando a los presos políticos y cita el caso de Márquez, que en una operación que fue casi en secreto, se lo sacó de la cárcel en Venezuela, se lo liberó, se lo llevó a Washington y se lo presentó allí ante la sobrina que estaba como invitada del presidente Trump. Lo que muchos empiezan a ver detrás de esto es que se está buscando crear una oposición al régimen conciliadora. Es muy difícil no interpretar este discurso de Márquez desde Caracas como un discurso de lanzamiento. Todos los actores en Venezuela se están preparando para las elecciones que se vienen, porque se vienen elecciones. Ya en 6 meses, en un año, no lo sabemos, pero en un plazo que difícilmente exceda los 2 años, probablemente sea más cerca de 1 año que de 2 años, va a haber elecciones. Entonces, todos se están preparando para ese escenario. Y obviamente la figura de María Corina Machado molesta a algunos sectores del poder porque la ven demasiado disruptiva, demasiado inmanejable. Y entonces me parece que algunos empiezan a querer promover a Márquez, incluso algunos dentro de Estados Unidos me parece que están en esta idea de promover a Márquez como alguien más moderado, alguien que sería más aceptable por el chavismo, porque la pregunta que se hace entonces, vamos a elecciones en 1 año, como sería lógico, gana María Corina Machado. Después vamos a ver quién ganaría una elección si fuera hoy en Venezuela, porque hubo una encuesta muy interesante en estas horas. Quédate, porque es interesante el resultado. Digo, gana María Corina Machado esa elección. ¿Va a ser tolerado por los chavistas? Es parte de lo que se están planteando. Por eso hay que prestarle atención a Márquez, que empieza a ser promovido.